Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Continuamos con este nuevo ciclo de Sin Tabú aquí en Radio AM 830 y también en Sin Tabú Comunicaciones por YouTube, nuestro canal. Y hoy, en el mes de abril, que nosotros arrancamos, conmemoramos el mes del autismo, para hacerlo más generalizado, y estamos hoy con el gusto de tener a Alexia Ratazzi, que es psiquiatra infanto-juvenil y cofundadora de Panacea. Bienvenida, Alexia, ¿cómo estás? Gracias, Ana, un gusto. La verdad, gracias por la invitación. No, mío el placer. Y bueno, la verdad es que mucha gente sabe, de la que me conoce y me escucha, que tengo mi hermano con autismo. Eso implica que hay muchas conexiones de familiares, no de familiares míos, sino de compañeros. Y bueno, a lo largo de la vida he conocido muchas personas. Pero acá voy a hacer las veces de las preguntas de la gente que me hace a Dale. mí. Se me ocurre esto porque Mm. hay muchas cosas que me preguntan que a veces no sabemos cómo responder. Y de pronto uno sabe su singularidad y alguna que otra más, pero bueno, que quisiera preguntártelo desde ese lugar. En principio, vamos a ir a algo que es bastante tabú o más bien que es enigmático para la gente y para todos, que está en avance, entiendo yo, que es el origen, ¿no? Del TEA y del trastorno del espectro autista. Habíamos hablado un poco de eso y Ujú, había unos factores que vos me habías mencionado, que me ujú. gustaría que me los comentaras de vuelta para poder explicarlo a la gente. Bien, cómo no. Sí, más que tabú, en realidad es que todavía no se conocen. Cuando hablamos Claro, de factores, déjame usar la palabra factor causal, ¿sí? Em, Porque me va a permitir después explicar otra cosa. Factor sí, causal de cualquier cosa, digo, medicina, por ejemplo, y si hablamos de una enfermedad, que autismo no la consideramos una enfermedad, así que ya ahí hay una primera digresión, ¿ok? Pero claro, ponele que, no sé, yo tengo una meningitis, ¿sí? Que es una infección de las meninges, es una infección de las capas que recubren del cerebro. Hay un factor causal, generalmente, que es, por ejemplo, una bacteria, el meningococo, ¿sí? Para dar un ejemplo. Cuando sí, hablamos de factor causal o de causa de la meningitis de alguien, por ejemplo, es el meningococo, ¿ok? Esto para un ejemplo claro. claro, En el tema del espectro del autismo, la verdad primero es, no hay ningún factor causal descripto, así como el que acabo de decir para como meningococo la meningitis, no existe. Al día de hoy, estamos hablando año 2022, no hay ningún factor causal, que quiere decir que si ese, por ejemplo, bicho en este caso está en el sistema de alguien y ahí provoca una infección y es el provocador. Bueno, no hay algo por así. eso no es una patología, Por eso, por eso no está mira, por eso, descrito, ¿verdad? exacto, por eso muchas veces, primero no hablamos de enfermedad, ya, y Claro, tampoco nos gusta demasiado hablar de trastorno, porque cuando se habla de trastorno es cuando no se sabe la causa de algo. Fíjate, bueno, igual del autismo y del espectro autista no se conocen las causas. Ahora, sí hay ciertos factores que desde la medicina se llaman de riesgo, que de vuelta, tenemos que replantear la palabra riesgo, ¿no? Porque si estamos hablando como que si no es una enfermedad y un trastorno, no es que hay riesgo de tener algo malo, ¿se claro, entiende? Pero hay factores, déjame usar esto, que aumentan las chances de que alguien tenga una condición del espectro autista. Y claro, acá hay cosas tanto genéticas, o sea, hay algunas cuestiones genéticas que si están presentes, aumentan las chances de que alguien tenga autismo. Un ejemplo, el frágil X, que es un síndrome genético neurológico. ¿Sí? Si vos tenés fragilidad en el cromosoma X, tenés más chance de tener asociado una condición del espectro autista. Y también, desde el punto de vista más de factores, si querés, ligados al ambiente o a la historia de vida, hay también factores que aumentan las chances. Por ejemplo, alguien prematuro, ¿sí? Un bebé prematuro o una bebé prematura tiene más chances de tener desafíos en su desarrollo, incluyendo el tema del espectro autista. claro, Otro ejemplo, los padres, cuando tienen una edad arriba de los 35 años, ¿sí? Cuando gestan a este nuevo ser,
hay más chances si hay una edad avanzada en los padres, avanzada, no quiero decir que con esto que más arriba de 35 años estamos hablando de una edad avanzada, pero si conciben a alguien arriba de los 35 años, es un factor que aumenta las chances de que alguien tenga una condición del espectro autista. Claro. Y estos son como ejemplos que te estoy diciendo de factores que aumentan las chances, pero causas no hay. Y de hecho, uso un ejemplo muy claro para entender que esto no tiene que ver ni exclusivamente ni con los genes ni con el ambiente, y es, por ejemplo, cuando tenés dos gemelos monocigóticos, es decir, gemelos idénticos, ¿vieron Sí, los sí, gemelos que tienen el mismo ADN? O claro. sea, que son iguales, que los ves son Todos. iguales. Bueno, hay casos de gemelos que uno tiene una condición del espectro autista y el otro que no. ¿Qué te dice eso? Que no tiene que ver 100% con los genes, que no tiene que ver muchas veces 100% con el ambiente, ¿no? La familia, porque esos gemelos crecieron en la misma familia, en la misma casa. Y puede Entonces, ¿qué hay? tener que ver con el desarrollo, que bueno, ahí pusiste el ejemplo justamente del niño prematuro, con el desarrollo tal vez de uno y no del otro, Por podría ser. ejemplo, igual los gemelos idénticos nacen, o sea, si hay uno prematuro, el otro también es prematuro porque nacen al mismo tiempo, ¿no? Y Pero claro, te no, me refiero explica, el desarrollo dentro de la gestación. Podría ser bueno, eso es la que panza, siempre hay uno más también. chiquito, uno más grande. Bueno, de hecho hay diferencias, pero sin embargo tienen el mismo material genético, tenés Sí, el sí, mismo ADN y tienen supuestamente el mismo ambiente, el torno, o sea, están en la misma panza, si querés, adentro de la panza. Entonces, esto siempre resulta como una gran pregunta para los investigadores, es tal qué cual. hace que haya esas diferencias, ¿no? Y probablemente tenga que ver con la experiencia, ¿no? Con la interacción con los estímulos ambientales, bueno, habrá que ver. Hay muchas Se está cosas todavía investigando por descubrir. mucho, hace mucho tiempo, el origen, porque Hace bueno, mucho tiempo. Mira, te voy a dar un ¿desde dato que no cuándo es podemos menor. hablar de autismo? Desde siempre, estimo. Y mira, la primer publicación Sí, oficial que se le dio mucha fama a esa publicación, porque dicen que la primera, aunque no fue la primera persona que lo describió, pero bueno, todo el mundo lo ubica a Kanner, que era un psiquiatra que estaba en Baltimore, en Estados Unidos, el austríaco, pero después de la guerra, 1943, él publica su tesis sobre el tema del autismo, o sea que se toma el año 1943 medio oficialmente, aunque había gente antes que lo había también descrito, como sí, el año donde empieza a tener nombre más famoso el tema del autismo. Así que entiendo. venimos, y te lo voy a decir, 80 años, casi 80 años, Bastante, bastante. bastante. Bueno, un tema para, la verdad que ahí sí se genera un cierto desconcierto, ¿no? En cuanto a la incertidumbre del desconocimiento de la causa. Pero vamos a corrernos un poquito de la causa para entrar también en los temas que me consultan y me dicen, hay niveles, ¿no es cierto? Digo, ¿qué son niveles? ¿Son categorías? Hay ¿Cómo diversidad, explicamos? hay mucha diversidad dentro del espectro autista. Déjame usar esa Exacto, palabra también a propósito. Hay mucha heterogeneidad y variabilidad, como lo hay en la humanidad toda. ¿Sí? claro. Somos un grupo de seres vivos muy diversos en ¿Y muchos qué aspectos. implica que, a la Y voy a parte, hacer consultó, qué implica, una como para más. generalizarlo un poco más, qué implica que se haya ampliado, digamos, el concepto del espectro autista? Sí, lo que implica primero y principal es que haya muchas personas dentro del espectro autista. Mira, lo último publicado del CDC de los Estados Unidos habla de una de cada 44 personas. Una de cada 44. Pensá, en Argentina somos 44 millones. Estaríamos tal vez hablando de 1 millón de personas en Argentina. Eso es punto número uno. Pero en esto de la variabilidad que me preguntaba, a ver, lo que comparten supuestamente todos para estar incluidos adentro de este espectro es Sí, estos desafíos sociocomunicativos, estos intereses muy restringidos, muy absorbentes, y este perfil sensorial, o sea, tal vez mucha sensibilidad a algunos ruidos, luces, ¿está? Esas son como las características que comparten en general todas las personas, pero después se diferencian mucho en nivel de lenguaje, por ejemplo. Hay personas que no hablan dentro del espectro, hay personas que hablan hasta por los codos. También con lo que es nivel cognitivo, hay personas que tienen asociado discapacidad intelectual, hay gente que tiene un coeficiente intelectual arriba de 150,
muy por arriba del promedio de la población general. Y también hay, a ver, diferencias hay personas que tienen muchos problemas médicos concomitantes, ¿sí? No sé, gastrointestinales, inmunológicos, y hay gente que no tiene esos problemas médicos. Y después en relación a los apoyos, ¿no? Que necesitan las personas. Hay personas que no necesitan apoyos, ni uno, no necesitan apoyos. Y hay personas dentro del espectro que necesitan muchísimos apoyos. Entonces, claro, vos ves eso y decís, acá hay mucha variación. Pero cuando se habla de grados, en realidad no se habla de grados en relación a la persona, sino se habla, y esto es una cosa bien del modelo social de la discapacidad, que Sí, tenemos, es hora de que empecemos a ir ahí, se sí, habla de el contexto, ¿sí? Se llama, de hecho, cuando hablamos de niveles de apoyo que necesita una persona, no de grados de cuán jorobado está una persona, ¿se entiende? sí, Es qué nivel de apoyo necesita. 1, necesita apoyo. 2, necesita apoyo significativo. 3, necesita apoyo muy significativo. Esos bien. son los 3 niveles cuando hablamos de espectro autista. Bueno, muy interesante eso, porque me da más posibilidades de respuesta, y bueno, más certeras, ¿no? Más acertadas a la realidad. Una de las cosas creo que la respondiste, porque también me decían, pero una persona que tiene un retraso madurativo, puede ser autista y tener retraso madurativo, o no tenerlo y ser autista. Como que se mezclaban esas situaciones. Yo una de las cosas que tal vez expliqué, y acá digo, a ver, aquí peco de ignorante, digo, tal vez en cada persona, en la singularidad de cada persona, lo que se ve, se estudia desde el contexto, es en cierta faceta de la persona. Vamos a ejemplificar con la sexualidad, el aprendizaje, la verbalidad, eh, digamos, qué comprensión hay de tal o cual temática, justamente, o de tal o cual arista, ¿no? Pero creo que va más a la singularidad de la persona. ¿Qué decís? ¿Que está bien? ¿Está mal? Siempre, no, que siempre está perfecto lo que contestás, porque la verdad que cada persona tiene un perfil único de fortalezas y de desafíos, todas. Estoy hablando de todo el mundo, ¿eh? Em, por ende, la manera de escribir a esa persona va a tener que ser bastante única, ¿no? Porque es un perfil muy individual y personalizado. Y de hecho, cuando pensamos en los apoyos, las ayudas, va a ser un famoso traje a medida. ¿Por qué? Porque ese es para ese perfil individual de esa persona en particular. Y yo, en relación, porque la pregunta era más en relación a los diagnósticos, ¿no? Si alguien puede, no nos mareemos tanto con los diagnósticos, no nos metamos tanto en el terreno de los diagnósticos, porque nos confunden, digamos, nos hacen perder tiempo de lo que es esencial, que son las personas. Son temas técnicos, ¿entendés? Los diagnósticos son acuerdos, son consensos de la masa científica de los profesionales de la salud, que se ponen de acuerdo y dicen, bueno, cuando hay alguien que cumple estas características lo llamamos X, cuando cumplen estas otras características lo llamamos tal otra cosa, ¿sí? Así como, bueno, estos son los pelirrojos, estos son los rubios, estos son los morochos, estos son los Bien. pelos blancos, estos son los pelados, ¿ok? Si vamos a la metáfora de los pelos. Pero eso no habla de las personas necesariamente, o sea, habla de una característica, está bien, si vos metés adentro del grupo de pelados, asumís que esa persona es pelado, pero punto, o sea, es pelado, pero no te dice nada de la persona, no te dice absolutamente nada de la persona, te dice que no tiene pelo acá arriba, nada más. Entonces, técnicamente puede estar en conjunto una condición del espectro autista con un retraso global del desarrollo. Puede existir. Como también puede existir alguien que tiene una condición del espectro autista y tener una discapacidad intelectual asociada. ¿Sí? Por eso lo decía al principio. Podés tener las dos cosas, sí, existe. Pero también puede ser sin. Claro, es Entonces, como tener una comorbilidad y decir, bueno, tengo también diabetes. claro, por ejemplo, exacto, sí. Entonces, Tal no cual, pero no es complejizarlo que tanto. no son excluyentes los diagnósticos en desarrollo infantil, no son Sí, excluyentes. ¿Entendés? No es que, si tiene esto, entonces no podemos hablar de esto otro. y Porque otra mismo hasta, cosa, no sé,
El Sí, déficit atencional con hiperactividad. Alguien puede tener una condición del claro, espectro autista y tener déficit atencional con hiperactividad, por ejemplo, digo. sí, claro, sí, claro. Y bueno, me olvidé la otra pregunta. Corta. Pero te paso, te consulto, ya que en estos días seguramente haya muchas preguntas. En líneas generales, ¿cuál es la duda más grande que la gente tiene sobre el TEA? Hay muchas, me imagino, Uy, pero cosas más frecuentes. Ahí más o menos me acordé de lo que te quería preguntar también de paso. Y es que también el grado de apoyo que necesita cada persona también modifica luego, en el transcurso de su crecimiento, a la persona. Básicamente porque si una persona tal vez en un momento tenía una verbalidad menor o nula, o un lenguaje no articulado, luego, con estímulos del entorno y del contexto, termina hablando de cierta o cual manera. absolutamente. De hecho, por eso creo que la metáfora del traje a medida viene muy bien. Sí, Vos, hablemos de nuestra ropa, ¿sí? Cuando teníamos 2 años, teníamos una ropita, ¿ok? Cuando nosotros sí. cumplimos 4 o 5, no entrábamos más en esa ropita, ¿no? Había que hacer una ropa nueva, porque habíamos cambiado, nuestro cuerpo había cambiado. Entonces, la verdad es que cuando se habla de un traje a medida, esto es, a lo largo del tiempo, va variando ese traje a medida porque va dependiendo de la persona y de lo que va ocurriendo en la vida de esa persona, su experiencia, sus contextos. Claro, Entonces, y a están los cada factores momento, medioambientales que también fundamentales. modifican. Mirá, el tema ambiental contextual es central, porque es ahí donde están las barreras que impiden que las personas ejerzan plenamente sus derechos. En el tema del autismo en particular, esas barreras muchas veces se llaman barreras actitudinales. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ver con los prejuicios, con los mitos, con los tabúes, con el desconocimiento, con esas actitudes paternalistas, condescendientes, actitudinales las barreras, que las tienen mucha Sí, parte de para la serte sociedad. sincera, a mí me Mirá, pasa muchísimo ay, yo ya voy a tener casi 40 años y en 40 años, y mi hermano es un poquito más grande que yo, 2 años más, somos los dos, de explicar, y cada año hay gente diferente que pregunta diferente, o que no consulta directamente, y que, bueno, prejuzga, que se asusta, que, que realmente uno le cuesta entender, lógicamente, porque claro, al estar tan vinculada al conocimiento, entonces ahí es donde este programa justamente nació desde esta idea, de esta premisa que tengo yo de decir, bueno, el saber justamente ayuda a conocer, a entender. el saber, la información, el conocimiento son herramientas fundamentales para derribar barreras, son elementos fundamentales para destruir discriminación, son herramientas fundamentales para empoderar a las personas. Sin duda, Por eso dicen la información es poder. Claro tal que es cual. poder, el conocimiento es poder, el saber es poder, claro que es poder. Entonces es muy importante la información. Y es muy importante derribar esas barreras y esos mitos, esos prejuicios, esos tabúes, esos miedos, pero que están ligados al desconocimiento y a la ignorancia. Desconocimiento e ignorancia son nuestros enemigos en realidad, son los que tenemos que erradicar. ¿Y eso cómo se resuelve? Dando conocimiento, dando saber. Y si nos metemos un poquito, esto ya va más para el lado del modelo clínico, no tanto al modelo social, pero en explicaciones por ahí más dentro de casa o entender un poquito mejor, de decir, bueno, ¿qué sería entonces Asperger dentro del autismo o frágil X o X frágil? O qué sería, bueno, ¿cómo se le llamaría a las Claro. distintas condiciones de Mm, cada persona? Pasa que cada persona, volvemos a lo mismo, ¿no? Tiene su singularidad, pero si decimos Asperger es esto, ¿qué sí. sería esto, no? Ujú, ¿Se entiende la claro. pregunta? Sí, se entiende la pregunta. Em, es que igual, aunque digas Asperger es esto,
Después, las personas con síndrome de Asperger son completamente distintas, entonces no Ajá. estarías describiendo a todo el colectivo que está metido dentro de la categoría Cuando digo Asperger. es esto, no hablo de qué características tienen, sino cómo Ok, llamarlo dentro de TEA a las distintas ok. Mira, la idea es condiciones. salirse del término TEA, tiene la T de trastorno adelante, ¿sí? Bueno, entonces El condición, pa- claro. no, por eso. Ahí tenés el primer paraguas que sería el espectro autista, por llamarlo así. Hoy por Ahí hoy está. estamos en espectro autista. ¿Cómo lo llamaríamos? Neurodiversidad. Bueno, ahí empezamos a abrir. Ahí está. Bueno, ahí está, neurodiversidad. Bien, perfecto. Bueno, está bárbaro. Una palabra me responde todo. Pero bien, bien, bien. Me gusta porque eso encausa y me gusta también esta visión del modelo social que aplicás en el entendimiento de algo que pareciera tan complejo, ¿no? De entender y a veces hasta para uno mismo cuando se enfrenta no se enfrenta, pero quiero decir, a las preguntas de la gente, ¿no? Y empiezan, pero tal cosa, tal otra, tal esto, tal. Entonces Pues es ¿sabes por qué difícil. me sirve? Mirá, mucho esto del concepto de la neurodiversidad, y perdón, vuelvo al ejemplo del pelo porque creo que es muy claro. En Argentina, viste que hay, si hablamos de pelirrojos, son minoría, ¿correcto? ¿Estarías de acuerdo conmigo en decir que son minoría los No pelirrojos en lo sé, Argentina? no lo puedo ¿No? saber. Sí, bueno, digamos que en general sí, si vas a Irlanda Podría probablemente te. ser que sí, claro, sí. Pero no, pues pensá, no sé, en tu familia, tus amigos, tenés Sí, muchas podría personas ser que son minoría, sí. pelirrojas. Son en general, son morochos, Menos rubios, visto, sí, es verdad. castaños. ¿Sí? Minoría quiere decir menos frecuente, ¿eh? Si vos tenés 100, 10 Claro, capaz que son pelirrojos y 60 son, o sea, claro. más común ser morocho, ¿sí? Sí, Como sí, vos sí, y como sí. yo. Ok, vamos a poner el ejemplo porque es para esto. Vos tenés, hoy, desde el modelo médico, hegemónico, patológico, estamos llamando pelirrojos a los que tienen ciertas características. Y los pelirrojos son los que me interesan. ¿Por qué? Porque vendrían a ser, si hacemos la metáfora hacia la neurodiversidad, serían la neurominoría. Los pelirrojos al color de pelo vendrían a ser lo que las personas con condición del espectro autista son a la neurodiversidad, a la diversidad entre las mentes humanas. Ahora, ¿vos llamarías a los pelirrojos con un trastorno? ¿Vos No, dirías que los pelirrojos tienen un trastorno? no. Bueno, pues esto es lo que el movimiento de la neurodiversidad le dice al paradigma médico, al paradigma patológico. Le están diciendo, ustedes están llamando a los pelirrojos que tienen un trastorno, y sin embargo no tienen ningún trastorno, tienen un color de pelo diferente. Como también nosotros, las personas con autismo, tenemos una mente diferente y somos una neurominoría. Bien. Pero es muy fuerte el cambio conceptual, ¿eh? Sí, 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 Mira, sí. te doy otro ejemplo y mencionaste el tema de la sexualidad. En los años 70, y con esto ya redondeo, antes de los años 70, a la homosexualidad se la consideraba un trastorno, estaba en los manuales de clasificación diagnóstica. Hoy, ¿vos ves que el tema de la homosexualidad se lo trate como un trastorno? Donde la No, gente esté buscando las causas, que esté tratando de prevenirlo, que esté tratando de curar a las personas homosexuales. ¿Hoy lo ves así? No, porque hoy la orientación sexual homosexual es parte de la diversidad sexual que existe. claro. Mi ejemplo, bueno, imagínate que si saliera el trastorno del espectro autista, saliera de los libros, manuales diagnósticos y pasara a ser una neurodiversidad. Lo mismo que la homosexualidad. Esto, hacia ahí vamos, Ana. Perfecto. Con esto último ya cerramos y te quiero consultar porque quiero modificar un poco mi consulta, mi pregunta con respecto tal vez yo dije antes, esto va más para el lado modelo clínico. No, en realidad mi pregunta era en función de decir, bueno, dentro de las condiciones del espectro autista, ¿no? Ujú, Hablando ujú. desde el modelo social o desde el mejor lenguaje que podamos tener, Correcto. empático para con los demás y para con cualquier tipo de condición. Cuando hablamos de Asperger, ¿es una condición dentro de otra condición? Eso es lo que Sí, quería preguntar.
Ok. ¿Cuál sería el nombre correcto para describirlo? No nombre patológico. Históricamente, sí, sí, no, pero igual históricamente el síndrome de Asperger estaba metido Sí, dentro de lo que se llamaban trastornos generalizados del desarrollo, ¿tá? sí, Dentro de ese paraguas. Esto te estoy hablando de los años 90 y cortos hasta el año 2013, ¿sí? sí, Hasta el año 2013 es donde cambia el manual diagnóstico. Ahí, antes del 2013, había esta denominación que eran los trastornos generalizados del desarrollo, y adentro había el trastorno autista, el trastorno de Asperger, que acabo de mencionar, el TGD no especificado, ¿sí? Y un par más que ahora no vienen al caso. Estos tres cuadros, ¿sí? TGD no especificado, más trastorno autista, más trastorno de Asperger, de antes del 2013, en la nueva clasificación, a partir del 2013, el DSM-5, empieza a englobarse bajo lo que llaman los trastornos del espectro autista. Y ahora no hay más división adentro. ¿Se entiende? O sea, el Asperger anterior, hoy a los manuales diagnósticos de psiquiatría, entraría a el TEA, al trastorno del espectro autista. O bueno, como nos gusta a nosotros, preferimos hablar de condición del espectro autista, porque trastorno, francamente, no es una palabra así que, que tenga muy buen efecto en nadie. tal cual. Bueno, entonces hablaríamos de condiciones dentro del espectro Condiciones autista. dentro del espectro autista tenés. Ahora hay mucha gente con mucha identidad asociada al síndrome de Asperger y tenés foros de personas aspis y está ok, o sea, todo el Sí, mundo tiene derecho a su identidad, ¿se entiende? Y si alguien dice yo soy aspi o yo tengo síndrome de Asperger, bienvenido sea, aunque en los manuales no esté, no importa, bienvenido, hay libertad en ese sentido. Alexia, mil gracias. Realmente, bueno, abriste justo la puerta ¿cómo te diría? Un paradigma que tratamos de instalar y que hoy en día, por suerte, somos muchos los que estamos Sí, tratando de mover esta máquina, por así decirlo, y de sí. empujar con amabilidad a la gente hacia la empatía y hacia esta situación, hasta este modelo social del que nos hablabas y que mucha gente todavía no conoce. Así que bueno, seguimos trabajando por ello y te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Te mando un Por favor. abrazo grande y bueno, bienvenida sea siempre. No, por favor. Gratitud toda mía. Gracias por el Bueno, espacio, por hablar de estos temas gracias. tan importantes. Hasta luego. Chao, chao.